Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un gusto poder contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del ingeniero Giuseppe Bucheri. Con él vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Giuseppe es director de Ingeniería Municipal, Hábitat y Vivienda del municipio de Carrizal, pero hoy vamos a estar hablando acerca de los sismos y cómo reaccionaría la infraestructura de nuestro país ante un posible movimiento telúrico, y esto tomando en consideración que pues han sucedido algunos movimientos, gracias a Dios, con una intensidad relativamente baja, pero que siempre uno se pone en alerta, sobre todo cuando vemos sucesos tan terribles como sucedió hace poco en México, donde una gran cantidad de edificaciones se desplomaron al piso en cuestión de pocos segundos. Bienvenido, Giuseppe, gracias por estar aquí, como siempre, un verdadero placer. Bueno, muchas gracias, Daxi, por la invitación. Buenas tardes, señores espectadores. Esperamos aquí más o menos aclarar ciertas dudas en todo lo que es la materia de hoy. Bueno, como habíamos dicho en la presentación de este espacio, Giuseppe, nosotros nos impresionamos muchísimo, sobre todo que ahora con la tecnología tenemos la oportunidad de ver videos de primera mano de los acontecimientos, como en México se caían esos edificios, pero así como que si fuesen de juguete, de arena de playa, una cosa increíble. Entonces, claro, dado esto y dado que Venezuela y las grandes ciudades de este país están construidas sobre fallas geológicas, entonces a mí me gustaría saber qué sucedería, cómo observan ustedes los ingenieros y las personas que saben de infraestructura, que serían las vulnerabilidades que podría tener Venezuela o las posibilidades de salir airosos de un tipo de suceso como este. Bueno, antes que todo un preámbulo, ¿no? Primero que nada, toda la Tierra como planeta está viva o en constante movimiento. Porque uno piensa que porque uno no siente el movimiento es que exactamente. está... A diario existen sismos de gran magnitud y específicamente nosotros por estar cerca del Atlántico y colindando con la placa de Suramericana o de Nazca y con la del Mar Caribe, estamos propensos a eso. La Tierra Primero que es un sismo también, ¿no? Un sismo es un movimiento brusco de la corteza terrestre, dada a principios del siglo pasado, en 1919, se crea la primera intención de lo que es la deriva continental. Se creía que la Tierra era un solo continente, un macrocontinente llamado Pangea, y a raíz de todo lo que es el movimiento de las cortezas terrestres, se generan los nuevos continentes, comprobado en 1960, y ocurre todo lo que es la teoría del movimiento o las placas tectónicas. Existen aproximadamente 15 fallas tectónicas o placas tectónicas dentro de todo lo que es la superficie de la Tierra, y América Latina o todas las formaciones en donde tú ves grandes alturas de cordilleras y todo eso, el Himalaya hacia los lados de Sudamérica, es provocado por la convergencia de placas. Entonces, en teoría, somos como grandes balsas de bloques de tierra que navegan sobre el magma de la corteza terrestre. Esto está en constante movimiento a diario, 2,5 centímetros, 3 centímetros anuales. Esas placas están separadas. No, en este caso están convergiendo porque existe la divergencia y la convergencia de placas. Entonces, generalmente la divergencia de placas las tenemos en todo lo que son los fondos marinos, y la convergencia por el choque de dos placas. La divergencia que se separa. Exactamente. Y la convergencia por choque ya generan toda esta topografía, y América y Venezuela no escapa de eso. Y esas montañas se formaron por un choque, y subieron. Exactamente. Wow. Y anualmente siguen. Y llegará un momento en que todos tendrán mayores alturas, 50.000 años y todo. Entonces, como te venía adelantando, estamos muy cerca a lo que es el Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Qué es el Cinturón de Fuego? El Cinturón de Fuego del Pacífico estadísticamente es el lugar de la Tierra con mayor movimiento. Viene, digamos que desde la Patagonia, subiendo por todo lo que es Chile, por Colombia, eso en Chile hay tantos temblores. Exactamente. Suramérica, Alaska, llega todo lo que es Rusia, pasa por donde está Japón, llegamos a todo lo que es Micronesia, todo lo que es Indonesia, todo lo que es el continente o el subcontinente
de la India y todo esto es donde se dan los mayores movimientos de tierra y tenemos la mayor formación de volcanes. Entonces el 80% de este cinturón está activo, ya sea por movimientos, todo lo que es Hawái, todo eso, por fuerzas volcánicas o por sismo, por sismo. Entonces, como te venía adelantando o les venía adelantando, este choque genera evidentemente la convergencia de la placa del Pacífico y por el lado de lo que es Cuba, Puerto Rico, México, el Golfo de México, Venezuela, tenemos la subplaca del Caribe y choca contra Venezuela. Esas dos o contra plaquitas. el continente suramericano o el norte, que en nuestro caso es Venezuela. Todo eso es, por ejemplo, uno lo que sea en tierra o también hay dentro del mar. Dentro del mar sí existen también todo lo que es la divergencia y convergencia, solo que en muchos casos todo va a depender de dónde está el hipocentro, que es, digamos, donde existe la magnitud o la mayor disipación de energía del sismo, y todo lo que es el epicentro, que es donde se siente. Si evidentemente en la profundidad a 30.000, 5.000 kilómetros de la corteza terrestre existe un choque o una disipación de energía, que es lo que se mide como intensidad del fenómeno tectónico o del sismo en sí, inmediatamente arriba se siente lo que es el epicentro y se sienten los estragos. Entonces uno es una medida cualitativa y otra es otra medida cuantitativa. La intensidad, la magnitud de un terremoto se mide a través de la escala de Richter, que máximos han llegado a 9 grados, jamás hemos tenido un sismo de 10 registrado, y todo lo que es la intensidad, que son los estragos del movimiento sísmico, se mide en la escala de Mercalli, que es deterioro de fachadas, fracturas de vías, de puentes y toda esa situación. Ahora fíjate que en Chile, por ejemplo, que hay una gran cantidad sí, es una ciudad pues que es afectada por los sismos. Tengo entendido que la mayoría de las construcciones, inclusive por ley, son elaboradas en base a un posible movimiento de 9 en la escala de Richter. Más sin embargo, vemos por ejemplo en México eso que sucedió, considerando que son ciudades que están ya vulnerables porque están sobre la falla, y en el caso de Venezuela sabemos que en el 67 que hubo el terremoto donde se produjeron bastantes daños a la infraestructura, pues ocasionó también una historia lamentable para nuestro país. Ahora fíjate, en este momento que estamos viendo estos eventos, que acabamos de ver lo de México, me gustaría que tú nos comentes acerca de cómo está la infraestructura en Venezuela en base a este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo veo Chacao, que es una ciudad muy bonita, ¿verdad?, con edificios de cristal. A la hora de un sismo, ¿qué pasa con esos cristales? O sea, son muchas cosas que uno observa y dice, oye, ¿qué pasaría aquí? Bueno, que Dios nos proteja, pero que es una realidad que hay que considerar. Antes de adelantar hacia allá, debemos hablar de que hubo un cambio en todo lo que es la ingeniería civil, cuando se empiezan a medir o entender la incidencia en las construcciones civiles de todo lo que es sismo, crea una nueva disciplina que es la ingeniería sismo-resistencia. Entonces, ¿eso además, desde cuándo está? En algunos países de los años 60, en Venezuela, a raíz del sismo del Cariaco, hubo muchas modificaciones en todo lo que son los nuevos sistemas de construcción, dándole a Venezuela uno de los mayores índices o coeficiente sísmico, que es el de 5/6, para el diseño de estructura, además del peso de la estructura, de los materiales, de las acciones de viento, que es lo que nosotros tenemos como ingenieros civiles que calcular sobre la estructura. ¿Eso qué significa? Si la infraestructura es alta, entonces ¿cómo incide el viento en esa estructura a la hora del tema? También se agrega una nueva combinación de cargas vivas y cargas muertas, que es el impacto sísmico. Entonces, para la nueva técnica o en todas las disciplinas de ingeniería civil, o en todas las escuelas de ingeniería civil, se calculan también las estructuras bajo la influencia del sismo. ¿Por qué? Porque es una eventualidad. Y a nivel legal, ¿las infraestructuras se deberían construir bajo esas normas, sí, o todavía no existe legislación? Sí, por supuesto que sí. Es por ello la importancia de tener un ingeniero residente en la supervisión de las obras o en la ejecución de las obras, porque desde el punto de vista de mi trabajo, muchas veces encuentra de que un ingeniero presenta un proyecto, pero el propietario, por ahorrar dinero, lo que sea, se lo da al primer maestro de obra, no sin desconocer la capacidad, o sea, que pueda tener el maestro, siempre para verificar que el plano o lo que haya diseñado el ingeniero se cumpla
todo lo que es la ingeniería sísmica o todo lo que son los cálculos sísmicos repercute en la distribución de estribos, ligaduras, en mayores aceros o mayor cantidad de barras de acero en todo lo que es las columnas. Entonces, para que con esto la estructura pueda desplazarse. Como te venía diciendo, el sismo entonces es una onda que se va replicando y que llega un momento en que todos los cuerpos que son capaces de resistir ondas, todos los cuerpos, columnas, vigas, viaductos, puentes, tienen una resonancia. Y si esa resonancia llega a ser capaz de trabajar con la onda sísmica, puede darse el colapso de la estructura. Es decir, es más o menos el fenómeno que se da cuando una gorda soprano lanza su mejor nota musical sobre una copa de agua, que todos hemos visto, puede partirlo porque su vibración llega a ser la misma resonancia del elemento, que en este caso es el vidrio, y por eso falla. Igualito va a pasar con algunas estructuras. Pueden existir estructuras que ya están construidas y no se pueden adecuar a las normas sísmicas, y pueden existir nuevas estructuras que deben ser adecuadas a las normas sísmicas y con ello evitar de una vez todo eso. Lamentablemente en Venezuela, a pesar de que Funvisis hace muy buen trabajo, por lo menos a nivel de información, su página web enseguida tiene información cuando hay movimiento. Eso hay que reconocérselo a Funvisis. Exactamente, pero definitivamente no existen medidas de contingencia. Debería todos los municipios, todos los estados y hasta el gobierno nacional generar medidas predictivas o cómo manejar a la población antes del sismo, durante el sismo y después del sismo. Ahora, Giuseppe, acabas de señalar aspectos realmente interesantes en cuanto a la parte de la infraestructura, tomando en consideración quiénes y qué puede ser afectado a la hora de un movimiento sísmico. El trabajo de los ingenieros debería ser no solamente de los ingenieros, sino de todas las fuerzas vivas de un país. En la próxima parte, ¿cómo analizas tú la responsabilidad que pueden tener los gobiernos y los ciudadanos en líneas generales ante este tipo de eventos desde la perspectiva de las construcciones en cada una de las personas, desde una casa hasta un edificio o una carretera? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el ingeniero Giuseppe Bucheri. Hoy estamos hablando acerca de los riesgos que hay en Venezuela y en el mundo a raíz de las posibilidades ciertas de movimientos sísmicos. Y quedamos para conversar con nuestro invitado acerca de la importancia que tendría en todo caso la interacción, la información y además de eso la responsabilidad que pueden tener los gobiernos y las fuerzas vivas de un país en torno a los desastres que pudiese ocasionar un movimiento sísmico, tomando en consideración el caso de Venezuela, que estamos sobre fallas geológicas o muchas de nuestras ciudades fueron construidas específicamente sobre las fallas. Sí, efectivamente, el choque, además de todo lo que es el choque de la placa de Cocos o la placa suramericana contra la subplaca del Caribe, Venezuela tiene una falla realmente activa que se extiende desde la cordillera de los Andes, pasando por el centro y terminando más o menos en la cordillera oriental. Es la conocida como Boconó El Pilar, es decir, más de 100 kilómetros de falla. Y por eso la falla es un rompimiento de la corteza terrestre. ¿Que se abre o que se junta? Que se abre y que llegará un momento que se va a separar. Se va a separar porque acuérdate que tenemos dos fuerzas externas mayores que son las placas y está fracturada Venezuela o está generando procesos sísmicos en toda Venezuela. Es importantísimo, Venezuela tiene cerca del 75% de probabilidad de movimientos o eventos sísmicos de grandes magnitud. El último gran movimiento en la década de los 90, fíjate, hace cerca de 27 años, que fueron los de Cariaco. Antes de eso tuvimos el del 60, que fue catastrófico, y todo esto lo que nos da es aprendizaje. Lamentablemente no podemos hacer nada ante los sismos, pero sí hay que saber hacer. ¿No se pueden los sismos predecir? No, evidentemente no, a pesar de que existen alarmas en algunos países avanzados que miden todos los movimientos de las placas tectónicas y todos los sísmicos, y lo que generan son evidentemente sonidos. No podemos decir de que porque está haciendo calor mañana va a temblar o este es calor de temblor, es una falsa creencia, exactamente.
Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que nos da? Aprendizaje. En México, en 1985, cuando hubo ese gran terremoto, lo que creó fue movimientos rescatistas como los topos, mayores controles en todo lo que es el crecimiento o el desarrollo de la ciudad. Las ciudades no se decretan, pero sí se pueden prever mucho de los comportamientos de los materiales, y con ello, actualmente, a pesar de que el 19 de septiembre hubo un sismo de mucha intensidad en México, hubo muchos afectados, muchas estructuras colapsadas. Pero quizás pudo ser peor, piensas tú. Pudo ser peor. Las que se cayeron eran antiguas. Eran evidentemente antiguas, o definitivamente no tuvieron controles, porque yo no puedo desde acá... Claro, pero uno presume, ¿no? Presume por los hechos. De que fueron ante todos los controles sísmicos, y evidentemente eso es lo que hay que hacer. Porque fíjate, en Chile tiembla y la gente, las instrucciones son quédense tranquilos donde están en sus casas, sí, porque los edificios están construidos para esos fines, y más bien el riesgo está en la calle porque se pueden caer los postes y los cables de luz. Exactamente, ante un sismo nosotros siempre tenemos que tener un triángulo de seguridad, columnas o vigas, sea cual sea la parte de la estructura en la que estemos, y sobre ella soportarla. Las paredes evidentemente van a fracturar por ser el elemento, las paredes y frisos, los elementos más débiles de la estructura o del inmueble en sí, pero la estructura en sí son los pórticos, vigas y columnas, que son porque yo digo que uno ve esos eso. edificios que se caen rapidísimo y no da chance de nada. Porque evidentemente pudo haber fallas en el control, o que... Pero imaginémonos que el edificio no se va a caer, y entonces ¿qué hace uno? ¿Uno se queda ahí parado? No puedes imaginar que los edificios no se caen, sino que cualquier sismo, la amplitud de la onda del sismo puede llegar a la amplitud natural del elemento, y con ello se da el fenómeno de resonancia que los hace temblar. Por eso es que algunos sacuden y otros no, porque se está llegando casi al mismo tono de sismo. Y todas las estructuras, todas, sean puentes. Hemos visto en los años 30 un fenómeno de vientos y de sismos sobre puentes y todo eso, pero tiene que ver con la naturaleza del sismo. Además de la naturaleza de la estructura, tiene que ver con la naturaleza del sismo. Un sismo puede atacar una estructura por cualquiera de los lados, supóngase que es cuadrada cualquiera de los lados, y puede hacerlo vibrar o bailar. ¿Qué material? Wow, yo preferiría que no haga nada, ni baile ni vibre. Mira, ¿qué materiales deberían ser considerados a la hora de hacer una estructura que se considere antisísmica, o cuáles serían las indicaciones en líneas generales? La ingeniería tuvo un cambio muy importante, que cambió del concreto al concreto armado. En ese entonces, además de la resistencia del concreto, te da la ductilidad de la barra de acero o la cabilla. Entonces, trabajar con estructuras de concreto. O sea, que esas columnas que son con estructuras tendrían que es lo que hay que facilidades. tener en consideración a la hora de construir, de que no haya mucho híbrido. Es decir, que yo no pase de concreto una estructura metálica, y si lo voy a hacer a través de anclaje o de sistemas diseñados para todo lo que es la conexión de estos nodos. Pero no pueden ser híbridas, que de repente le estés negando cemento, que de repente por falta de conocimiento de quienes están ejecutando. O porque no hay materiales porque no hay materiales también. No puedes. Recuerda que además de toda la inversión económica que se está haciendo, estás invirtiendo una cabilla, ¿cuánto cuesta ahorita? Una cabilla media. Una fortuna. Una fortuna, ¿Tú tienes información más o menos? Sí, bueno, una cabilla de media de 6 metros está cerca de los 40.000 bolívares. Wow. Una sola cabilla. Entonces, ni hablarte de los perfiles prefabricados, ni hablarte de todo lo que es el concreto. ¿Es más seguro la estructura metálica o el concreto, o la construcción normal, esa con mechones y tal? Evidentemente ambas técnicas constructivas son valederas. Nuevamente, lo que hay que tener el control de qué es lo que se hace. No porque no consigas un perfil estructural cuadrado le vas a colocar una viga de losa, porque no está el perfil IPN no está diseñado para hacer columnas, sino para hacer cerchas de tabelones. Entonces muchas veces invierten todos estos conocimientos, empiezan a hacer cosas por abaratar costos o por improvisar. No puedes darte el lujo de improvisar en la construcción, tienes que ser bien diseñado, fundar sobre estudios de suelo. Es carísimo. Teóricamente, obviamente, porque nosotros no tenemos la información ni creo que estemos en esa materia, pero más o menos como para orientar al público, teóricamente las construcciones que estén más o menos desde qué fecha deberían tener algunas consideraciones en el tema sísmico, y cómo pueden cada persona desde su realidad, por ejemplo, este edificio donde yo vivo es construido desde qué, cómo pueden averiguar dónde viven, cuáles son las condiciones reales de
vivienda a la hora de protegerse y de tomar decisiones? Bueno, en todo movimiento, como te dije, hay que tener mucho cuidado en todas lo que son las grietas a 45 grados sobre vigas y columnas. En las paredes, por ser los más débiles de todo lo que es el sistema del inmueble, puede ser un sistema de mucho cuidado revisarlo, pero cada vez o en un sismo siempre hay que estar pendiente de cómo se están comportando las vigas y las columnas y si hay realmente deformaciones en marcos de puertas, de ventanas y todo eso. En Venezuela desde los 90 hubo una revisión de las normas Covenin, Mindur, en donde se tomaba en consideración el impacto sísmico o el aporte sísmico a las estructuras. Las nuevas estructuras deberían estar concebidas en sistemas de cálculo que involucren todo lo que es el impacto sísmico sobre la estructura. Estructuras viejas lamentablemente no se tenían esos controles, por lo tanto son las más vulnerables a sufrir impactos. De Esos igual edificios forma, viejos deberían las personas, exactamente. el condominio revisar dónde están parados. Y evidentemente también todas las estructuras tienen una vida útil. Más de 30 años en un edificio, más de 30 años en un puente, involucran indudablemente fallas por agotamiento de los materiales o por el mismo cansancio que pueda tener un material. Con los aumentos de temperatura o disminución de las temperaturas empiezan a darse movimientos plásticos y elásticos dentro de las estructuras por las temperaturas por las también, temperaturas bajas que las contraen o altas que los expanden, y eso genera cierto agotamiento también o fatiga en el elemento. Agrietar, pueden tener en 30 vulnerabilidad. años, imagínate este proceso que no pudo haber pasado en un edificio. Si no tiene la norma sísmica, bueno, evidentemente mayor control, evitar hacer remodelaciones en ¿Por qué lo de la apartamentos. grieta que me llamó la atención? La grieta de 45 La grados. grieta de 45, porque eso como es la energía se disipa, Ujú. es importante que se disipe sobre los elementos arquitectónicos, marcos de O puertas, sea, debería ser la ventanas. grieta, por ejemplo, alrededor de la columna y no así. No, todo lo contrario. Cuando las veas en paredes es señal de alarma. Pero cuando las veamos en lo que es el pórtico, vigas y columnas, grietas a 45 grados, es peligrosísimo y requerimos la evaluación ya sea de peritos en la materia o de sea, las protección columnas civil no o de deben tener bomberos. esas grietas. No deberían tener esas Porque grietas después de un es un sismo, riesgo. porque evidentemente sí hay que hacer todos los estudios de esclerómetros o lo que sea para saber la Y capacidad si de soporte. pasa solo, por ejemplo, en el caso de aquí, esto repito, porque ya estamos finalizando, en el caso, por ejemplo, de Montaña Alta, que sabemos que, y esta zona de Carrizal, que las tierras son bastante vulnerables, si una casa aquí presenta una grieta, debería hacerse. Exacto, hacerse de evaluación. Nosotros hace 3 Sin años, sismo, cerca de pues. la calle El Cafetal, tuvimos que generar una falla geológica que viene desde el Club de Campo. Es observable todo lo que es la depresión hacia la zona de La Perita y ante donde está Golden Park, Bosque Park. Ahí tuvo que dársele el desalojo a esa persona, pedir la demolición de la vivienda, porque hubo una mala praxis en la ejecución de la construcción, además de que toda la parte de lo que es el viverito y todo eso hacia digamos que el bosque Tiene que existe una allí, vulnerabilidad tiene una geológica. vulnerabilidad, el agua también pasa por allí y esa estructura hubo que mandar a demolerla. Entonces es importante tener los controles, Y conocer el suelo donde se va a construir y los materiales, ¿no? También. Generar políticas, ya sean nacionales, de prevención, de cómo comportarse antes del sismo, durante el sismo y después del sismo. Durante un sismo no salgan corriendo, busquen siempre el triángulo de seguridad, vigas, columnas, debajo de unas mesas, cualquier cosa que pueda soportar El triángulo peso. de la vida, le dicen también. Exactamente. Y después del sismo no puedes estar tomando ascensores, no puedes estar metido en posibles estructuras que puedan estar colapsadas, porque con ello aumentas la probabilidad de un accidente o de pérdidas fatales. Bueno, y esperamos nosotros poder repetir este tipo de programas tan importantes para el público, para que todos aprendamos un poquito más acerca de este tema y tomar las previsiones. Sí, bueno, evidentemente el mensaje es prevención, tener un apego a la ética profesional en cuanto al diseño de estructura, orientar a la población de que no todo el mundo es constructor, no todo el mundo sabe, y que indudablemente Venezuela es uno de los países con mayor posibilidad de eventos sísmicos por el choque de placas, por la falla que te estaba hablando, Boconó el Pilar y toda esta situación, y en donde evidentemente la calidad de los materiales y la calidad de los profesionales que siguen trabajando generan mayor riesgo en todas estas. Prevención, educación, que es importante, decirle a la gente qué hacer, qué no hacer, y es allí donde el gobierno nacional, ya sea a través de
cualquier ministerio tiene que generar este mecanismo de cómo evacuar al momento de incendio, generar todo esto para que nos vayamos acostumbrando y saber reaccionar en esto. Muchísimas gracias, Giuseppe, de verdad que es súper interesante. Espero que volvamos a hacer otro programa de un tema tan importante para nuestra población. Muchísimas gracias. Claro que sí, bueno, dando aquí el aporte de lo que es la responsabilidad social también, en este caso, tratar de difundir, orientar, y bueno, siempre es un placer estar aquí contigo. Sí, igualmente para mí. Era el ingeniero Giuseppe Bukere con quien estuvimos conversando acerca de un tema muy interesante y es la infraestructura en Venezuela, contrastándola con la posibilidad sísmica que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes, por habernos permitido entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Informativo Mira TV está en ti.